Bueno, pues ya les comentaban, yo soy realmente pues soy politólogo, entonces de tecnología más bien soy un aficionado o pues, sí, un apasionado, pero pues realmente a mí, digamos, mi tema es más el tema de comunicación en internet, pues a partir pues de mi trabajo que es básicamente mercado político y comunicación política, manejo de opinión pública. Y entonces quisiera sobre todo hacer mi presentación no tanto como un balance de la experiencia de campaña. Yo hice parte del equipo de Community Managers de Antanas Mocos, pero pues no quisiera, digamos, tomarme esa atribución a nombre del partido de venir aquí a hacer un balance, que además creo que ya se han hecho unos muy buenos. Les recomiendo el de Mauricio Jaramillo, seguramente lo conocen pues en Twitter, es muy bueno el que hizo, y también uno que se hizo más o menos de forma oficial, que fue el de Rosa Cris, también una tuitera pues muy conocida. Son balances muy interesantes de la campaña y que dan luz sobre la campaña. Yo quisiera más bien rescatar cuáles son las claves para hacer comunicación política en internet y lograr persuasión política en vistas a próximas campañas que se avecinan, ¿sí? Y sobre todo, digamos, ahorita creo que los que siguen son para alcaldías, entonces sacar un poco de experiencias de cómo comunicamos en internet para generar estos movimientos masivos. Quisiera entonces pues primero sí hacer una referencia a la campaña de Mocos y iré haciendo también algunas referencias más a modo de análisis que como balance. No sé si ustedes recuerdan esta campaña que hizo el profesor Mocos hace unos años y tenía un sombrerito piramidal, y eso fue un desastre comunicativo porque realmente pues ahí no se ve muy bien, pero el mensaje era ART 11 y digamos que la T y el 1 formaban una simbología de las Torres Gemelas como símbolo del terrorismo, reforzado por el número 11 como símbolo también de septiembre 11 del terrorismo, pero la palabra ART como fuerza creativa y de vida, y el mensaje completo ART 11 que era, refería al artículo 11 de la Constitución, el derecho a la vida, que en Colombia no habrá pena de muerte. Entonces imagínense pues la complejidad tan grande de ese mensaje, pues eso resultó en un fiasco obviamente político porque es una forma terrible de comunicar, ¿sí? Pues uno ve ese sombrero y se alcanza a imaginar una persona que no está metida en política, todos esos mensajes solo viendo eso, pues era una cosa muy, sí, muy enredada realmente. Bueno, pasan los años, el profesor Mocos pues se metió en otro tipo de campañas más de iniciativa ciudadana que aquí no va a comentar, pero sí comentar pues la experiencia última. Y seguramente ustedes recordarán que una de las frases clave de la campaña era la vida sagrada, ¿sí? Y fíjense cómo esa frase tan corta logra sintetizar, es exactamente el mismo mensaje que se intentaba expresar hace unos años, con toda esa complejidad y todos esos errores comunicativos y de diseño además. Entonces eso es lo que yo quisiera mostrar sobre todo, y que creo que es la parte central de esta conferencia. Y es que la clave para hacer política de internet se centra en la comunicación, en saber comunicar, crear mensajes simples que lleguen además con un gran contenido de mensajes y que logren emocionar, ¿sí? La política es emocional. Y todo este proceso, digamos que vivió Antanas Mocos, pues está dentro de unos contextos muy grandes. Pasamos. El primero, pues el que nos convoca aquí, el social media, las redes sociales y toda esta lógica de información, ¿cierto? Mucha gente produciendo información en pequeños fragmentos, compitiendo por un poco de visibilidad, y pues sabemos que en las redes sociales sobre todo los mensajes, digamos, están expuestos por periodos muy cortos de tiempo y generan flujos muy grandes de información. Y al mismo tiempo estaba sucediendo otro proceso, que digamos no es tan mencionado pues como el de las redes sociales y que es tan vistoso pues a nivel global, que es un planteamiento que se hace, sobre todo pues lo conocemos más que todos los que estudiamos opinión pública, y es el cerebro político. Como digamos esto surge a partir de la reelección de George Bush en Estados Unidos, y es que los demócratas dicen, pero ¿por qué este tipo con ese discurso que está en contra como de todo ese montón de pobres y un discurso súper pues pro rico, tiene sus electores dentro de las poblaciones más vulnerables, ¿sí? Y entonces dicen que en qué estamos fallando en los discursos, y empiezan a darse cuenta de que realmente las personas, digamos, la persuasión política o los mensajes políticos no se dan de forma racional, sino que la política se hace completamente de forma emocional, que la gente se cree los discursos políticos es por sus emociones, sino porque realmente compare programas o porque le parece el mejor candidato, porque tiene unas propuestas que le sirven realmente, sino cómo articula un discurso emocional. Y obviamente entonces en la confluencia de estos dos fenómenos, que son las redes sociales y digamos la ciencia cognitiva y cómo hacemos discursos políticos, pues se da este fenómeno pues de persuadir en 140 caracteres, que tiene unas particularidades pues muy precisas. El primero, pues en la confluencia de ambos,
hay una cosa que es clave, y es que cambia la forma de comunicar, y empezamos a poner el acento de los mensajes no en lo que queremos decir, ni en lo que queremos hablar, sino que el acento se pone en el receptor del mensaje, que es lo que la gente quiere oír, ¿cierto? No es lo que yo quiero que la gente oiga, sino que la gente quiere oír, y en ese sentido es que se empieza a generar comunicación y conversación, de ya estar pendiente de qué es lo que la gente está demandando, cuáles son sus valores, por ejemplo, como el patriotismo, el país que queremos dejarle a nuestros hijos, las emociones que genera, por ejemplo, en nuestro caso el conflicto armado, el secuestro genera muchísimas emociones en las personas, y eso empezar a oír a la gente y empezar a construir mensajes a partir de eso, y eso pues genera también unos cambios en un candidato, lo que podríamos llamar como el candidato 2.0. Y digamos, no quisiera hacer como una caricatura pues aquí del candidato, pero sí se dio mucho en las redes sociales estos candidatos que solo hablan de sí mismos, ¿sí? Entonces, que yo tengo el mejor programa, yo tengo el mejor equipo de gobierno, yo tengo las mejores ideas y yo soy la mejor persona para gobernar este país. Y empiezan ahí con ese monólogo que pues yo básicamente lo denomino pues como una vanidad ideológica, ¿cierto? Y ese es un candidato simplemente anacrónico porque realmente no está sintonizado pues con las emociones que movilizan a las personas. ¿Cómo logramos movilizar? Pues básicamente a partir del relato, el storytelling, ¿sí? Y esto pues digamos en las redes sociales pues tiene unas lógicas muy particulares por la cuestión de la fragmentación de los mensajes, pero básicamente lo que se busca, digamos, y que se da en candidatos por ejemplo como Obama, también como Antanas Mockus, pero también en otras partes del mundo, es siempre en las redes sociales se está poniendo la vida del candidato como un ejemplo de los valores que está demandando la persona, y se le está contando la historia de la vida del candidato como una encarnación de esos valores. ¿Sí? Aquí digamos no es tan importante en términos digamos de técnica o de tecnología qué redes usa, pues porque realmente uno pues en una campaña política acude a las redes que está usando la gente, no tiene que inventárselas, porque si crean nuevos espacios, y pasó un poco en la campaña Mockus, que intentaron crear una red social puro al inicio, que era, no sé si recuerdan o alguno conoció, la red de confianza electoral, ¿sí? Y eso pues era inventarse un Facebook cuando Facebook ya existía y tenía grupos de quiero que Antanas sea presidente desde hace como por lo menos 5 años. Entonces pues no se trata tanto de crear plataformas y de crear tecnología, sino más bien de acudir a donde está la gente para empezar a relatarle esa historia del candidato. Pasamos. Entonces aquí pues la clave, emocionarse y emocionar a las personas en las redes sociales es la forma más efectiva de hacer política en internet. Y pues las implicaciones de los medios sociales en estos medios, digamos, básicamente es que la comunicación se fragmenta y es muy difícil contar una historia realmente en esos pequeños pedazos de información, ¿sí? Entonces, ¿cómo cuento la historia del candidato si solo puedo estar terminando cada cierto tiempo en unos mensajes tan cortos? Pues se complica un poco la vida. Yo lo que analizo, y esto digamos no fue una estrategia oficial de campaña, pero sí yo logro identificar que se dieron esos fenómenos. Primero, que la gente genera un compromiso público con la campaña, cuando la gente usa el tag o la verde, cuando la gente pone el tweet bomb de Antanas Mockus, o cambia su foto de Facebook por la cara de Antanas, o dona su estatus a Antanas Mockus en Facebook, realmente lo que está haciendo es comunicándole a sus amigos o a sus familiares y a su entorno pues cercano que está apoyando una propuesta política y que está identificado con esa propuesta, y eso genera una restricción emocional